¿Por qué estudiamos la Revolución de Mayo? ¿Nace la libertad? Hay toda una interpretación tradicional que plantea que sí, la Revolución de Mayo es el momento en donde esa nacionalidad que se fue gestando comienza a emanciparse, que es la antesala de la independencia, mirado desde esa perspectiva. Ahora bien, hay otras interpretaciones que prestan más atención a un proceso más largo. Y algunos hechos empiezan como a ser reinterpretados o ubicados en otra narrativa más larga. Por ejemplo, las invasiones inglesas, en la perspectiva tradicional, también era presentado como un momento donde se va gestando la nacionalidad. Esta idea de sentimos que podemos ser nosotros, independizarnos, como que esta es la prueba frente al invasor inglés, porque la Revolución de Mayo sería otra prueba de que podemos ser algo diferente. Ese proceso se cerraría, si se quiere, en 1816, según la visión tradicional, pero en estas interpretaciones de la revolución como proceso, por ejemplo, las invasiones inglesas pueden ser leídas e interpretadas como el momento en realidad donde se afirma la fe en la corona. También ciertas figuras representativas de las élites y con apoyo popular, como Cornelio Saavedra, sostienen esa causa. Entonces, ahí lo estaríamos viendo de otra manera. Poquito tiempo después de la invasión inglesa, nosotros tenemos los sucesos de Bayona, lo que se ha llamado la crisis de legitimidad en la península, en el año 1808, que habilita una serie de experiencias. Bueno, los sucesos de Bayona llevan a que abdique Fernando VII en favor de su padre, Carlos IV. Ambos quedan cautivos de Napoleón Bonaparte, que coloca en el trono a su hermano, ¿sí? José Bonaparte, pero los pueblos, si se quiere, de España, muchos resisten esa autoridad que consideran ilegítima, y a nombre de Fernando VII empiezan a formar juntas que luego se centralizan, ¿sí? Y que tratan de mantener la cadena de legitimidad, inclusive también en el Río de la Plata. ¿Qué sucede en 1810? Las fuerzas napoleónicas van avanzando, no existe más la Junta Central de Sevilla, se forma un consejo de regencia, entonces la propia autoridad que, por ejemplo, en 1809 había nombrado a Cisneros como virrey, ya no existe más. Y las noticias llegan, y los criollos, ¿sí? Y también las clases populares se encuentran ante una disyuntiva de qué hacer. Y deciden, toman partido y crean un gobierno revolucionario. Un gobierno que se crea a nombre de Fernando VII, ¿sí? Una junta de gobierno que responde también a esa experiencia que mencionamos antes. Pero el suceso ya no es leído como la antesala de la nacionalidad, sino una respuesta revolucionaria a una crisis de legitimidad. Una revolución es una transformación completa de la sociedad, por lo cual tratar de resumir todo al 25 de mayo, a la semana de mayo o al año 1810 resulta insuficiente. Si queremos comprender mejor una revolución, tenemos que medirla por sus resultados. En primer lugar, la principal prueba de que no es tan solo un cambio de gobierno es que detrás de los revolucionarios, detrás de los líderes revolucionarios, detrás del partido de la revolución, detrás de las logias que pensaron y transformaron nuestro país, detrás de los nombres propios, siempre estaba presente el pueblo. Si las armas fueron puestas en manos de las milicias, al comando de Cornelio Saavedra, a partir de las invasiones inglesas, luego de ella fueron, quizá en el día 25, quienes torcieron el destino de estos territorios. Si tratamos de encontrar qué tienen en común esos cambios de gobierno que estudiamos en la primaria, es que hay una continuidad en el proyecto de tratar de derrumbar todo el edificio colonial. La Revolución de Mayo nació en Buenos Aires en 1810, pero no fue el único proyecto emancipador de todos los territorios del exvirreinato. Anteriormente a 1810, en 1809, tenemos el proyecto de Chuquisaca, tenemos el proyecto de La Paz, en el que, por ejemplo, participó Monteagudo, tenemos los proyectos que nacerían en Montevideo, que en su momento era la Banda Oriental, tenemos los proyectos de Paraguay, tenemos los proyectos chilenos,
tenemos los proyectos del Alto Perú luego de 1810. Si queremos pensar 1810, tenemos que ver los primeros gobiernos, tenemos que ver la Asamblea del año 13, tenemos que ver los pueblos libres, tenemos que ver el Congreso de Tucumán, tenemos que ver los diferentes proyectos emancipatorios que trajeron igualdad al Río de la Plata. Si queremos mirar en el largo plazo, en el imaginario rioplatense quedó instalado que Naide es más que Naide. En mayo de 1810, la solución que pega a los distintos sectores populares que se alían para la revolución es el sentimiento patriótico. Pero no podemos decir que haya nacido exactamente la nacionalidad argentina. Esa nacionalidad argentina, de fines del siglo XIX, evoca un sentimiento que, por ejemplo, excluye sectores populares, excluye a las mujeres y excluye a los pueblos indígenas que nuestros revolucionarios incluyeron en sus proyectos emancipatorios. Los pueblos originarios fueron recurrentemente solicitados, invocados a la insurrección. Es por eso que los primeros gobiernos revolucionarios invocaron el igualitarismo para eliminar todas las formas de tributo indígena, el mayorazgo, el yanaconazgo y demás. Constantemente nuestros revolucionarios hicieron partícipe a los pueblos originarios de su movilización. Podemos contar el igualitarismo invocado para luego en la Asamblea del año 13 eliminar todas las formas de tributo indígena y la búsqueda de alianza con caciques para cruzar los Andes por parte de San Martín. También podemos hablar de la recurrente traducción de bandos y folletos revolucionarios en idioma quechua y en aymara, en búsqueda de generar una insurrección popular por parte de los poblados indígenas. Entonces, que se haya impuesto una Argentina que trató de barrer todas esas identidades a fin del siglo XIX no quiere decir que antes, en la búsqueda de ese proyecto común, lo que vos estás diciendo, las comunidades originarias formaban parte, hasta en la monarquía incaica, en la propuesta de la monarquía incaica. Eso también. Sí, de hecho, que tengamos el sol en el centro de la bandera, bueno, eso nos faltó decir. dale. Lo mismo sucede con los afrodescendientes. La mayoría de los habitantes provenientes de África, muchos llegados como esclavos, muchos liberados durante la guerra revolucionaria, fueron partícipes necesarios de la creación de nuestra patria. Bueno, y la Revolución de Mayo nace en Buenos Aires. Ese gobierno revolucionario trata de imponer su autoridad al resto de los territorios de lo que había sido recientemente el ex virreinato desde la lógica de los revolucionarios, pero los distintos pueblos también van construyendo el sentido que le dan a esa revolución. Mientras Buenos Aires busca imponer su autoridad para construir su legitimidad, tenemos casos, por ejemplo, como Santa Fe, una ciudad que adhiere rápidamente a la Revolución de Mayo, su cabildo, cuando llegan las noticias de la revolución, adhiere, 4 de junio de 1810, pero el sentido que le van a dar los vecinos de Santa Fe a la revolución va a ser otro. En este sentido, van a estar pensando en la posibilidad del autogobierno, de que los vecinos de Santa Fe, con esta idea de la libertad, puedan ir conquistando su autonomía, elegir a su propio gobernador, y ese proyecto, que nace también con la Revolución de Mayo, con la interpretación que le dan a la Revolución de Mayo, entra en disputa con Buenos Aires. Entonces, en simultáneo vamos a estar atravesando diversos conflictos. España no acepta la autoridad revolucionaria que nace en Buenos Aires, entonces empieza una guerra en ese plano, pero también empiezan disputas internas que tienen que ver con esto. Cómo los actores le van dando, si se quiere, distintos sentidos a ese proceso revolucionario. Que esto es algo común a todas las revoluciones. Se vio también en la Revolución Francesa. Cuando se da una revolución de este calibre, donde participan, son convocados distintos actores, distintos espacios y territorios, bueno, los sentidos que se le van dando a esos proyectos, o que van naciendo nuevos proyectos, son diversos y muchas veces entran en disputa. También podemos hablar, cuando mencionábamos esto de la visión tradicional, por ejemplo, ¿qué lugar se le otorgaba a las mujeres en la explicación clásica de la Revolución de Mayo? Y si recordamos los actos escolares, que muchas veces siguen vigentes, ¿qué se nos viene a la cabeza?
Se nos vienen a veces las damas patricias, que contribuyen, por ejemplo, con sus joyas a o con sus donativos a ciertas campañas en el marco de la guerra de independencia. Se nos viene siempre la imagen de Mariquita Sánchez de Thompson, porque en sus famosas tertulias se habría entonado por primera vez el himno nacional. Pero esto ocluye, si se quiere, o nos limita pensar la participación de las mujeres, de diversas mujeres, de una forma mucho más activa e importante. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos revalorizar el papel de las mujeres de distintas clases sociales, no solo de las damas de la élite, que también jugaron su papel, como ya lo destacamos, pero las tareas de cuidado, las mujeres que acompañaban a los ejércitos, lavanderas, curanderas, hasta el ejercicio de la prostitución, pero como un mecanismo de obtener información respecto de los movimientos de los ejércitos enemigos. Mujeres que hasta se salieron de ciertos estereotipos tradicionales y que pusieron el cuerpo, participaron de la guerra y fueron reconocidas, como Juana Zurduy, María Remedios del Valle, todas ellas, en sus diversos roles, fueron clave y fundamentales también para que prospere este proyecto emancipatorio. En síntesis, nosotros queremos llegar a esta idea. No quisiéramos simplificar algo tan rico y complejo como la Revolución de Mayo, diciendo solamente que es el Día de la Patria, que es el nacimiento de la patria, que es el antecedente de la independencia, sino que quisiéramos destacar el valor que tienen las revoluciones también en la historia. Y decir, bueno, en este territorio se forjó una revolución, se trató de dar respuesta a una crisis, y se sostuvo esa causa. Diversos actores fueron a la guerra cuando ese gobierno no fue reconocido, se fueron creando símbolos. Entonces, la Revolución de Mayo nos parece un proceso valioso, como lo planteamos, en la larga duración, en la construcción del Estado, un sentido, una nacionalidad, pero como algo que surge en la larga duración, en un proceso histórico que está lleno de marchas y contramarchas. Por eso el 25 de mayo hay que celebrar, comer pastelitos, comer locro, festejar, danzas patrióticas y además de eso, estudiar con el Club de Cultura Histórica.